Ana estaba de pie en medio de la oficina del director general de la empresa Eurotrade, sujetando un trapeador como si fuera su último escudo contra la humillación. Antes de continuar, escriban en los comentarios desde qué ciudad nos escuchan. Veamos hasta dónde se esparcen nuestras historias. Víctor Pavlovich Gromov, un hombre de unos 50 años, con el rostro marcado por la autosatisfacción, se reclinó en su sillón y la observó con una sonrisa desdeñosa. «Bueno, ¿te has quedado paralizada?», pregunté. «¿Quién eres? ¿Una madre o un trapeador con ojos? Porque tus hijos aquí deambulan como si estuvieran en un patio descuidado». Ana sintió cómo se le encendían las mejillas. Quería responder que, ante todo, era un ser humano, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. A sus 28 años ya había vivido mucho, un divorcio con un esposo alcohólico, interminables turnos en 2 trabajos para mantener a su hija de 6 años, Lisa. Pero no esperaba semejante insolencia, ni siquiera de Gromov, famoso por su carácter desagradable. «Perdón, Víctor Pavlovich, no volverá a ocurrir», susurró, bajando la mirada. «Eso mismo, que ya basta de este circo infantil. Esto es la oficina de una empresa internacional, no una guardería», continuó exaltándose el director. En ese instante, la puerta de la oficina se entreabrió y asomó una cabecita rubia. «Mamá, ¿puedo entrar?», preguntó Lisa con su vocecita clara. Ana se quedó paralizada. Su hija no debía haber salido de la sala de juegos donde la había dejado con sus colores y jugo. Pero la niña de 6 años había heredado de su madre no solo el cabello dorado y los ojos azul cielo, sino también la terquedad. «Fuera de aquí», gritó Gromov levantándose del sillón. Pero Lisa no se asustó. Entró con calma en la oficina, sosteniendo un papel en las manos. «Tío, aquí tiene un error», dijo acercándose al escritorio. «¿Qué error?», preguntó el director, desconcertado. Lisa se puso de puntillas y señaló con el dedo un documento extendido sobre la mesa. «Aquí», dijo, «este es un contrato alemán. Ustedes escribieron Der Wirtrek cuando debería decir Die Baran. Lo primero es un contrato de compraventa, pero ustedes están firmando un acuerdo de asociación. Y aquí, en el apartado de entrega, han confundido Liefen con Leist. Por eso parece que se comprometen a prestar servicios y no a suministrar productos». Gromov se quedó paralizado con la boca abierta. Ana tampoco podía creer lo que escuchaba. ¿De dónde sabía Lisa alemán? «Esto es un disparate», murmuró el director, pero ya sin la seguridad de antes. Se inclinó sobre el documento, leyendo atentamente cada línea. Su rostro se fue tornando pálido poco a poco. Maldita sea, Galina», gritó, llamando a la secretaria. «Llamen de inmediato a Melnikova del departamento legal y al traductor, rápido». Mientras en la oficina reinaba el caos, Ana tomó de la mano a su hija y salió discretamente por la puerta. «Lisa, ¿de dónde sabes alemán?», preguntó, agachándose junto a ella en el pasillo. La niña encogió los hombros. «La señora Marta me enseñó. Ella dijo que tengo talento para los idiomas». Ana frunció el ceño. La señora Marta era su vecina en la casa compartida, una anciana alemana que a veces cuidaba a Lisa. Pero enseñar a un niño de 6 años a leer documentos legales complejos. Eso era insólito. El resto de la jornada transcurrió en una atmósfera extraña. Gromov no apareció más, pero los rumores se propagaron por la oficina. El contrato de 15 millones de euros contenía errores críticos. Si se hubiera firmado, la empresa habría sufrido pérdidas millonarias. Al final de la tarde, cuando Ana terminaba de fregar el suelo de la recepción, se le acercó Galina, la secretaria del director, una joven de impecable peinado y manicura. «Ana, Víctor Pavlovich pide que pase», dijo, y en su voz no había el habitual tono arrogante. Ana entró en el despacho, esperando otra reprimenda, pero Gromov estaba sentado tras su escritorio. Con expresión pensativa, «Tome asiento», asintió, señalando una silla. Era tan inesperado que Ana se quedó desconcertada. En 6 meses trabajando en la empresa, el director nunca le había ofrecido sentarse. «Su hija ha salvado a la empresa de pérdidas multimillonarias», dijo Gromov lentamente.
Nuestros abogados confirmaron que los errores en la traducción alteraban por completo el sentido de los puntos clave. Los alemanes podrían habernos aniquilado legalmente. Se quedó en silencio, tamborileando con los dedos sobre la mesa. ¿Dónde aprendió alemán? Ana le contó lo de la señora Marta. Gromov asintió pensativo. Vaya, un niño prodigio que friega suelos en mi oficina. En su voz se percibía algo parecido al arrepentimiento. Escuche, Ana, estoy dispuesto a compensarla por la ayuda de su hija. Una gratificación, digamos, equivalente a 3 salarios. Ana sintió cómo una oleada de indignación subía por su interior. 3 sueldos de una limpiadora eran menos de lo que Gromov gastaba en un solo almuerzo de negocios. Gracias, no hace falta, respondió con frialdad. ¿Cómo que no hace falta? Exclamó él. No diga tonterías. Usted necesita el dinero. Lo que necesito es que se trate a mi hija con respeto, contestó ella. No quiero limosnas. Gromov estalló. Está loca. Le ofrezco dinero y usted se niega. Puede marcharse. Sin esperar respuesta, Ana se levantó y se dirigió a la puerta. Espere, gritó el director tras ella. ¿Se arrepentirá, arrogante limpiadora? En la diminuta habitación que compartían en la casa comunal, Ana abrazó a su hija. Lisa, hoy ha sido increíble, pero no debes intervenir más en asuntos de adultos. La niña asintió con seriedad. Mamá, ¿por qué aquel señor estaba tan enojado? La señora Marta dice que las personas malvadas son simplemente infelices, respondió Ana, suspirando. Qué sabia es la señora Marta, lástima que ahora esté en el hospital, el corazón le falla. A la mañana siguiente, Ana llegó al trabajo como de costumbre, pero apenas tomó el cubo y la fregona, la llamaron a la recepción. Allí estaban 2 hombres vestidos con trajes impecables. Ana Sergeyevna Voronova, preguntó uno de ellos, un alto rubio con acento. Sí, soy yo, me llamo Klaus Müller, soy representante de la Embajada de Alemania, dijo. Y este es mi colega del Instituto Goethe, el señor Schultz. Queríamos hablar con usted sobre su hija. Ana se estremeció. ¿Acaso Gromov había decidido vengarse y se había quejado en la embajada? No se preocupe, señora Voronova, sonrió el señor Schultz. Venimos con buenas noticias. Anoche nos llamaron socios de la empresa Rhein, quedaron asombrados al saber que un niño de 6 años había detectado errores graves en la traducción de su contrato. Hicimos una pequeña investigación y descubrimos algo sorprendente. Klaus Müller sacó del maletín una carpeta. Su vecina, Martha Weiss, no es solo una jubilada. Fue profesora en la Universidad de Heidelberg, especialista en filología alemana. Además, trabajaba como traductora simultánea en la ONU. Nos pusimos en contacto con ella en el hospital y confirmó que llevaba 2 años instruyendo a su hija. Según sus palabras, Lisa es una niña excepcionalmente dotada, con memoria fenomenal y un talento natural para los idiomas. Nos gustaría ofrecerle a Lisa una beca para estudiar en la Escuela Especial del Instituto Goethe, añadió el señor Schultz. Es un programa gratuito para niños superdotados, con clases 3 veces por semana, donde no solo se enseña alemán, sino también otros idiomas europeos, junto con asignaturas de desarrollo integral. Ana no podía dar crédito a lo que escuchaba. Pero, ¿por qué? ¿Para qué querrían hacer esto? Klaus Müller sonrió. Señora Voronova, el talento de su hija es un don, y sería un crimen dejar que se desperdicie. Además, Alemania está interesada en formar especialistas de alto nivel. Cuando Lisa crezca, podrá convertirse en un puente entre nuestras culturas. En ese momento, Gromov irrumpió en la recepción. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué la limpiadora recibe invitados en mi oficina? Klaus Müller lo miró con frialdad. Gromov, ¿verdad? Ya hemos terminado, pero permítame señalar que, gracias a esta limpiadora y a su hija, su empresa evitó una demanda de 15 millones de euros. En Alemania sabemos valorar el talento, independientemente del estatus social. Gromov se puso rojo como un tomate, pero permaneció en silencio. Cuando los alemanes se marcharon, dejando a Ana la carpeta con documentos y contactos, ella se sentó en un sillón del pasillo, atónita. Su Lisa estudiaría en una escuela de élite, y gratis.
Parecía un sueño. Voronova, rugió Gromov. ¿Qué se sienta? Los suelos no se van a limpiar solos. Ana lo miró y, de repente, sonrió. ¿Sabe qué, Víctor Pavlovich? Váyase al diablo. Se levantó, se quitó el delantal y lo arrojó al suelo. Renuncio. ¿Y sabe qué más? Mi hija se convertirá en una gran persona. ¿Y sus hijos? Por cierto, ¿tiene hijos o ha espantado a todos con su carácter? Gromov se quedó con la boca abierta mientras Ana se giraba y se dirigía hacia la salida. No tenía otro trabajo, y en el bolsillo le quedaban solo 3.000 rublos hasta la próxima nómina. Pero, sorprendentemente, se sentía ligera, libre. Iba a llamar a aquella empresa de limpieza que la había invitado hacía un mes. Allí pagaban mejor y trataban a las personas con respeto. Por la tarde, Ana recogió a Lisa del jardín de infancia y la llevó al hospital a ver a la señora Marta. La anciana yacía en su cama, pálida, pero con los ojos llenos de vida. «Ah, ha venido mi pequeño genio», exclamó, feliz al ver a Lisa. Ana le contó sobre la visita de los alemanes. Los ojos de la señora Marta se llenaron de lágrimas. Lo sabía, siempre lo supe, que Lisa es especial. Hizo una pausa y continuó. Sabes, nunca tuve hijos propios, pero esta niña se ha convertido en mi nieta. Señora Marta, ¿por qué no me dijo quién era en realidad?, preguntó Ana. La anciana sonrió tristemente. ¿Y qué habría cambiado? Soy una mujer mayor, viviendo con una pequeña pensión en una vivienda comunal. Mi título académico no le importa a nadie en este país. Pero cuando vi con qué avidez Lisa absorbe el conocimiento, volvió a darme sentido a la vida. Las siguientes semanas pasaron como un solo día. Lisa comenzó a asistir a la escuela del Instituto Goethe y literalmente floreció. Los profesores estaban maravillados, la niña captaba todo al instante. Además del alemán, empezó a estudiar inglés y francés. En casa, contaba a su madre con entusiasmo sobre sus nuevos amigos, las clases interesantes y los libros que le leían. Ana consiguió empleo en la empresa de limpieza Ciudad Limpia. El sueldo era mayor y, lo más importante, los jefes trataban a los empleados con respeto. Incluso comenzó a ahorrar para alquilar un apartamento propio. La vida empezaba a sentarse, hasta que, un mes después, ocurrió algo inesperado. Ana fue a recoger a Lisa del instituto y vio en la entrada una figura familiar. Gromov estaba junto a su Mercedes, fumando nerviosamente. Al ver a Ana, arrojó el cigarrillo y se acercó. Ella se tensó, lista para responder, pero el director parecía desconcertado. Ana, espere, no se vaya, le ruego, comenzó. Debo disculparme, era tan inesperado que Ana se detuvo. Tenía razón, sobre los hijos. En efecto, no tengo familia. Mi esposa se fue hace 5 años. Dijo que me había convertido en una máquina insensible para ganar dinero. Se quedó en silencio, mirando hacia el horizonte. Cuando su hija encontró el error en el contrato, al principio me enfadé, dijo él, pero luego comprendí que un niño de 6 años había resultado más inteligente y atento que todos mis especialistas altamente remunerados. Y, sobre todo, no tuvo miedo de decirme la verdad a la cara, a mí, que gritaba a su madre. ¿Y por qué me cuenta esto?, preguntó Ana con frialdad. Porque quiero ofrecerle un trabajo. Un trabajo real como asistente de dirección, respondió él. He revisado su currículum. Veo que tiene estudios incompletos en la Facultad de Economía. ¿Por qué lo dejó? Ana suspiró. Quedé embarazada. Mi esposo se fue. Tenía que trabajar. Cubriré sus estudios a distancia y le pagaré 40.000 al mes durante el período de prueba. Ana negó con la cabeza. Víctor Pavlovich, no quiero su lástima. No es lástima, casi gritó Gromov. Es sentido común. Necesito un asistente que no tema decir la verdad. Usted es la única que, en 5 años, se atrevió a mandarme al diablo. Y sabe qué, tenía razón. En ese momento, Lisa salió corriendo de las puertas del instituto. Mamá, mira lo que dibujé. Agitó un papel con su dibujo, pero al ver a Gromov, se quedó callada. Hola, Lisa, dijo el director, con una suavidad inesperada. Gracias por aquel contrato. Salvaste mi empresa.
La niña lo miró con sus serios ojos. La señora Marta dice que siempre hay que decir la verdad, aunque por ello te regañen. Gromov esbozó una sonrisa torcida. Tu señora Marta es muy sabia. Dale mis saludos. Y entonces le extendió a Lisa una pequeña caja. Esto es para ti, por tu ayuda. Lisa miró a su madre, interrogante. Ana asintió. La niña abrió la caja y quedó maravillada. Dentro había una delicada cadena de oro con un colgante en forma de libro abierto. Es de Alemania, aclaró Gromov. Lo pedí especialmente. Mira, en el libro está grabado Wisdom y St. Match, el conocimiento es poder. Lisa brilló de emoción. Gracias, tío. Ana guardó silencio y, de repente, añadió. ¿Y no volverá a gritarle a mamá? Gromov se mostró incómodo. No, lo prometo. Ana no dio respuesta ese día. Dijo que lo pensaría. En casa, tras acostar a Lisa, se sentó en la cocina reflexionando sobre si debía trabajar para Gromov después de todo lo sucedido. Por un lado, él parecía realmente intentar cambiar. Y los 40,000 mensuales eran una ayuda importante, podrían alquilar un apartamento decente. Comprarle ropa nueva a Lisa, juguetes, libros. La decisión llegó de manera inesperada. Al día siguiente, Ana fue a visitar a la señora Marta, recién dada de alta del hospital. La anciana escuchó atentamente su relato y sonrió. Querida, en la vida hay que saber dar segundas oportunidades. He trabajado con personas de lo más diverso, ¿y sabes qué he aprendido? Incluso el más insensible puede cambiar si algo lo conmueve. Y a tu Lisa es imposible olvidarla. Hizo una pausa y añadió. Pero sé prudente, no permitas que vuelva a humillarte. Mereces algo mejor. Ana tomó su decisión. Al día siguiente, entró en la oficina de Eurotrade y le comunicó a Gromov que aceptaba, pero con condiciones. Se disculparía ante todo el equipo por su comportamiento. Ella elegiría su puesto de trabajo y horario para poder recoger a Lisa en el instituto. No habría gritos ni humillaciones, de lo contrario, renunciaría de inmediato. Gromov escuchó las condiciones con rostro impasible. Bien, dijo finalmente, y cumplió su palabra. En la reunión general se disculpó públicamente ante Ana y reconoció que su conducta había sido inadecuada. El equipo quedó atónito. Gromov se disculpaba. Era como presenciar un milagro. Las primeras semanas fueron complicadas. Ana se adaptaba a sus nuevas responsabilidades mientras se preparaba para retomar sus estudios universitarios. Gromov se comportaba con corrección, aunque de vez en cuando explotaba, pero ya no contra ella, sino contra proveedores o gerentes incompetentes. Cada vez que captaba su mirada de reproche, se detenía y murmuraba. Perdón. Poco a poco, Ana comprendió que Gromov era un empresario capaz, duro y exigente, pero justo. Su verdadero problema era la dificultad para relacionarse con las personas. Había crecido en un orfanato, luchando por sobrevivir y acostumbrado a un mundo donde solo los fuertes prosperan. ¿Saben por qué me enfadé tanto aquel día por su hija? Preguntó un día, cuando se habían quedado tarde en la oficina. Porque vi a un niño que tiene una madre dispuesta a soportar humillaciones por él. Yo nunca tuve una madre así. Ana sintió un punzante destello de compasión. Víctor Pavlovich, el pasado no justifica la crueldad. Lo sé, admitió él, pero lo explica. Suspiró. Su Lisa, me recordó a una niña del orfanato. Tan inteligente, tan talentosa. ¿Sabe qué le pasó? A los 20 años se perdió en el alcohol. Nadie supo ver su talento. Nadie le dio una oportunidad. Guardó silencio y luego continuó. Por eso encargué la cadena, y por eso le ofrecí a usted el trabajo, para que Lisa tuviera una oportunidad. Pasaron los meses. Ana retomó sus estudios universitarios, combinando con éxito el trabajo y la carrera. Lisa lograba avances fenomenales. A los 7 años hablaba fluidamente 3 idiomas y comenzó a estudiar chino. Los profesores proponían enviarla a una pasantía en Alemania, pero Ana aún no se sentía preparada. Era demasiado pequeña. La relación con Gromov evolucionó, de estrictamente profesional pasó a una amistad inesperada. Ana misma se sorprendía, pero era un hecho. El imponente director empezaba a quedarse a charlar más tiempo, preguntaba por Lisa,
Incluso las llevó a casa en un par de ocasiones y, un día, apareció en la función matinal del instituto, donde Lisa recitaba poemas en 4 idiomas. Se sentó en la última fila, intentando pasar desapercibido. Tanto como un hombre de 2 metros en un traje caro puede hacerlo. «Usted vino», exclamó Ana, sorprendida, al acercarse tras la actuación. «Bueno, se lo prometí a Lisa», dijo Gromov, incómodo. Entonces Ana notó que sostenía un enorme ramo de rosas blancas. «¿Es para ella?» «No», respondió, sonrojándose. «Es para usted, por criar a una niña así y por soportarme». Ana se quedó atónita. Nadie le había regalado flores en 1 año y medio tras el divorcio. «Víctor Pavlovich, solo tómelas», interrumpió él. «Y quizá podríamos cenar los 3 juntos. Conozco un buen restaurante familiar». Ana quiso negarse, pero en ese momento Lisa se acercó corriendo. «Tío Vitia, usted vino. ¿Le gustó?» «Muchísimo, princesa. Estuviste maravillosa». Lisa brilló de felicidad y, de pronto, preguntó: «¿Y por qué le dio flores a mamá?» Gromov se ruborizó aún más. «Bueno, porque tu mamá es una mujer maravillosa». «Eso es verdad», asintió Lisa. «Mamá, ¿podemos cenar con el tío Vitia?», preguntó Lisa. Prometió llevarnos a un lugar donde hacen el helado más delicioso. Ana miró a su hija, luego a Gromov, y finalmente al ramo de rosas que sostenía en las manos. «Está bien», cedió, «pero solo la cena y nada de malentendidos». Gromov asintió. Por supuesto, solo la cena. El restaurante resultó ser encantador, acogedor, con una sala infantil y música en vivo. Lisa estaba fascinada, sobre todo cuando trajeron el postre, una montaña de helado coronada por bengalas. Ana se relajó y empezó incluso a disfrutar de la velada. Gromov contaba anécdotas divertidas de sus viajes de negocios. Lisa reía, Ana sonreía. «¿Saben?», dijo de repente Gromov, cuando Lisa salió corriendo a mirar el acuario, «los envidio. Ustedes tienen a ella, el sentido de la vida». Ana negó con la cabeza. «Los hijos no son solo alegría. Son noches sin dormir, enfermedades, miedos. Es estar dispuesta a darlo todo solo para que el niño sea feliz». «Estoy dispuesto», susurró él. Ana alzó la mirada, incrédula. «¿Qué digo? Estoy dispuesto a noches sin dormir, a enfermedades, a miedos, si me dieran una oportunidad». Ana se quedó en silencio. «Víctor Pavlovich, ¿me está proponiendo algo?» «No, es decir, sí, es que me estoy enredando». Él suspiró. «Solo quiero decir que, demonios, soy un empresario, no un poeta». «En fin, Ana, me gustas mucho. Lisa, estoy dispuesto a ser su padre. Un verdadero padre, si usted me lo permite». Ana calló. Su mente giraba vertiginosamente. Gromov y su hija, el hombre que 1 año atrás la había llamado una escoba con ojos. Pero, por otro lado, él había cambiado realmente, y Lisa se había encariñado con él. «Lo pensaré», dijo finalmente. «Esto es demasiado serio para decidir a la ligera». Gromov asintió. «Por supuesto, piense todo lo que necesite. Esperaré». Esa noche, Ana tardó en conciliar el sueño. Mientras Lisa se dormía, preguntó suavemente: «Mamá, ¿el tío Vitia es bueno?» «¿Por qué preguntas, Sol?» «Solo, porque te mira como un príncipe a su princesa en un cuento». Ana sonrió. «Duerme, mi pequeña narradora de cuentos». Al día siguiente, Ana acudió a Frau Marta en busca de consejo. La anciana la escuchó con atención y esbozó una sonrisa astuta. «¿Y qué dice tu corazón?» «No lo sé», respondió Ana. «Temo equivocarme. ¿Y si él vuelve a ser el de antes?» «Querida», dijo Frau Marta con serenidad, «en el amor siempre hay un riesgo. Pero, ¿sabes una cosa? He vivido 70 años y jamás he visto que alguien cambie por alguien que le resulta indiferente. Tu Gromov ya lleva 1 año siendo distinto. Eso dice mucho». La decisión llegó de manera inesperada. 1 semana después, Lisa cayó enferma, contrajo gripe en el instituto. La fiebre se disparó a 39 grados Celsius y la niña deliraba. Ana entró en pánico. Fue entonces cuando Gromov apareció, llegó a medianoche, trajo al mejor pediatra y permaneció al lado de la cama de Lisa mientras Ana corría a la farmacia.
Cuando al amanecer la fiebre cedió y Lisa finalmente se durmió, él abrazó a Ana, que sollozaba de alivio. Todo está bien, todo ha pasado, susurró. Ella es una niña fuerte. Y Ana comprendió lo que realmente importaba, no eran las flores ni los restaurantes, sino la disposición de estar presente en los momentos difíciles. Víctor, susurró ella. Se quedó inmóvil, era la primera vez que ella lo llamaba por su nombre. Sí, dijo él, tu propuesta sigue en pie. La sostuvo con fuerza. Siempre. Celebraron una boda sencilla, solo con los más cercanos. Lisa fue la damita de honor y se sentía orgullosa de su nuevo vestido. Frau Marta lloraba de felicidad y hasta la siempre seria Galina, la secretaria, sonreía. Mamá, eres hermosa, susurró Lisa, acomodando el velo. Y el tío Vitia, es decir, papá, también es guapo. Ana abrazó a su hija. ¿No te molesta que ahora sea tu papá? No, respondió Lisa. Es bueno, nos quiere. Y era verdad. Gromov, ahora simplemente Víctor, las rodeaba con su cuidado. Se mudaron a un amplio apartamento. Lisa tuvo su propia habitación y un verdadero despacho de políglota, con libros en decenas de idiomas. Frau Marta se trasladó con ellos, había suficiente espacio, y la anciana necesitaba cuidados. Continuó enseñando a Lisa, transmitiéndole no solo conocimiento, sino también sabiduría. Ana terminó la universidad con honores y se convirtió en directora financiera de Eurotrade. Al principio, los colegas miraban con recelo, la esposa del jefe, decían, bluff. Pero pronto comprendieron que Ana era, de hecho, una economista brillante. Bajo su dirección, la empresa alcanzó un nuevo nivel. Lisa cumplió 8 años cuando ocurrió un evento que volvió a cambiar sus vidas. En la Olimpiada Internacional de Jóvenes Políglotas en Berlín, ella obtuvo el primer lugar, superando a adolescentes el doble de su edad. El jurado quedó asombrado. La niña no solo hablaba 8 idiomas, pensaba en ellos, captando los matices más sutiles del significado. Su hija es un fenómeno, dijo el presidente del jurado, estrechando las manos de Ana y Víctor. Nos gustaría ofrecerle un programa de enseñanza individual. Los mejores profesores del mundo están dispuestos a trabajar con ella. Pero Lisa negó con la cabeza. Gracias, pero quiero estudiar en casa, dijo. Con Frau Marta, con mamá y papá cerca. De regreso en el avión, Víctor le preguntó. Lisa, ¿de verdad no quieres estudiar en el extranjero? La niña lo miró con seriedad. Papá, Frau Marta dice que lo más importante no es el conocimiento, sino el amor. Yo tengo a mamá, a ti y a Frau Marta. ¿Para qué irme? Víctor apretó su pequeña mano. Tienes a una Frau Marta muy sabia, sonrió. Frau Marta los recibió con una sonrisa orgullosa. Mi niña ha ganado, dijo. Siempre lo supe, pero Ana notó que la anciana había perdido peso y estaba demacrada. Está bien, querida, intentó restarle importancia a Frau Marta. Es solo la edad, pero no estaba bien. Al mes, la salud de Frau Marta empeoró. Los médicos se encogieron de hombros. Su cuerpo estaba agotado y su corazón débil. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Víctor. Tal vez un mes, tal vez 2, respondieron. En la casa reinó un silencio solemne. Lisa no se apartaba de la cama de Frau Marta, le leía en voz alta a Goethe en alemán y le cantaba canciones antiguas. Liska, dijo la anciana con una débil sonrisa, ¿recuerdas lo que te enseñé sobre el conocimiento, que debe servir para el bien? Correcto. Prométeme que, pase lo que pase, usarás tu don para ayudar a las personas. Lisa asintió, conteniendo las lágrimas. Lo prometo, Frau Marta. La anciana falleció tranquilamente en su sueño. Al funeral asistieron colegas de Alemania. Resultó que en el mundo académico la recordaban y respetaban. Fue una gran científica, dijo un profesor canoso, pero sobre todo, una gran persona. Lisa sufrió profundamente la pérdida. Durante una semana permaneció en silencio y se negó a comer. Ana y Víctor no sabían cómo ayudarla. Y entonces la niña pidió, ¿puedo enseñar yo? ¿Qué, Lisa?, dijo Víctor. Todavía eres muy pequeña. La Frau Marta enseñaba a los niños de la comuna de manera gratuita. Yo veía cómo se les iluminaban los ojos.
Yo quiero hacer lo mismo. Víctor y Ana se miraron. Está bien, dijo Víctor. Organizaremos cursos gratuitos de idiomas para niños de familias con pocos recursos en nuestra empresa. Tú ayudarás a los profesores. Liza negó con la cabeza. No, papá, yo misma quiero enseñar a los niños más pequeños. La Frau Marta me dejó todos sus métodos. Así nació la escuela de la Frau Marta, cursos gratuitos de idiomas para niños talentosos de familias humildes. La pequeña Liza, de apenas 8 años, se convirtió en la docente más joven de la historia. Al principio, los padres miraban con escepticismo, un niño enseñando a otros niños. Pero tras las primeras clases, el asombro reemplazó al recelo. Liza heredó de la Frau Marta no solo conocimientos, sino un don extraordinario, la capacidad de encender en los niños el amor por el aprendizaje. ¿Saben en qué pienso?, dijo una tarde Víctor, observando cómo Liza se preparaba para sus clases. Pienso que hace un año yo los llamé. Bueno, ya saben, si no hubiera sido por aquel acto de arrogancia, ni su orgullo, ni la valentía de Liza, nada de esto existiría, ni nuestra familia, ni la escuela. No terminó de decirlo. Ana lo besó. No pienses en eso, dijo. La Frau Marta decía, cada historia tiene su camino. El nuestro nos trajo hasta aquí. Y en algún lugar allá arriba. La sabia Frau Marta sonreía, viendo a su querida niña continuar la antorcha del conocimiento y la bondad. Porque la verdadera inmortalidad es lo que dejamos en los corazones de quienes amamos. La historia podría haber terminado allí, pero la vida tenía otro regalo preparado. 6 meses después de abrir la escuela, una mujer llegó acompañada de una niña de unos 5 años. Disculpen, comenzó con timidez. Soy la limpiadora del centro de negocios de enfrente. Escuché que ustedes enseñan a los niños gratuitamente. Ana sonrió. Por supuesto, traigan a su hija para la evaluación. La mujer rompió a llorar. Gracias, no se imaginan. Mi Katia es muy talentosa, pero apenas tenemos para comer. Víctor, que había escuchado la conversación, salió del despacho. Disculpe, ¿y dónde trabaja usted?, preguntó ella. La mujer mencionó la empresa. Víctor frunció el ceño. Pero si son nuestros socios. ¿Cuánto les pagan? Al escuchar la cifra, se indignó. Esto es menos que el salario mínimo vital. Mañana mismo llamaré a su director. Si no aumentan el sueldo de las limpiadoras, romperemos el contrato. La mujer lo miraba asombrada. ¿Pero por qué hace esto? Víctor sonrió levemente. Alguna vez, una limpiadora y su hija me dieron una lección importante: el talento no depende del estatus social. Y además, una fregona con ojos puede ver más que un director con diploma. La pequeña Katia resultó ser realmente talentosa. Un mes después, ya leía textos sencillos en inglés. Su madre no podía dejar de admirarla. Y Liza simplemente cumplía la promesa que le hizo a Frau Marta, usar su don para ayudar a los demás. Mamá, preguntó un día, ¿por qué algunos adultos piensan que los niños son tontos? Ana abrazó a su hija. Los adultos a veces olvidan cómo fueron de niños. Pero tú lo cambiarás, ¿verdad? Liza asintió con firmeza. Por supuesto. Frau Marta decía, los niños no son pequeños adultos, son grandes personalidades en cuerpos pequeños. Y mirando a su hija de 8 años, que dominaba 8 idiomas, dirigía su propia escuela y cambiaba la vida de decenas de niños, Ana comprendió que Frau Marta tenía razón. Siempre, por la noche, cuando Liza ya dormía, Ana y Víctor se sentaron en el balcón observando las luces de la ciudad. ¿Sabes?, dijo Víctor. A menudo pienso en aquel día. ¿Cuándo te gritaba?, preguntó Ana. Si alguien me hubiera dicho entonces que en 2 años sería un padre y esposo feliz, y que estaría patrocinando una escuela para niños desfavorecidos. Me habría reído. Ana le tomó la mano. La gente cambia. ¿Tú has cambiado?, negó Víctor con la cabeza. No, ustedes, Liza y tú, me cambiaron. Me mostraron que en el mundo hay cosas más importantes que el dinero y el poder. Se quedaron en silencio, y ambos sintieron como si cerca de ellos flotara el espíritu bondadoso de Frau Marta, bendiciendo a su pequeña familia. Una familia que comenzó con un insulto y se convirtió en una historia de amor,
perdón y fe en la bondad humana. En la habitación de la niña dormía aquella que estaba destinada a cambiar el mundo. No a través de la política ni de los negocios, sino mediante una simple verdad que una sabia anciana le había revelado tiempo atrás: el conocimiento, multiplicado por la bondad, puede obrar maravillas. Y eso era solo el comienzo. Pasó otro año. Liza cumplió 9 años, y la escuela de Frau Marta prosperaba. Más de 10 niños ya estudiaban idiomas de manera gratuita, y algunos egresados habían sido admitidos en prestigiosas instituciones. Pero, como suele ocurrir, el éxito atrae no solo a quienes desean el bien. Un gris día de octubre, un hombre irrumpió en la oficina de Eurotrade. Ana levantó la vista de los documentos y se quedó inmóvil. Ante ella estaba Sergei, su ex-esposo. Tras 3 años, apenas había cambiado, los mismos rasgos faciales atractivos, aunque marcados por la debilidad, los mismos ojos inquietos, pero con un traje nuevo y costoso. «Hola, Anya», saludó él, con aquella sonrisa que alguna vez le había parecido encantadora. «¿Qué quieres, Sergei?», preguntó ella con frialdad, directo al grano, sin el «¿cómo estás?». «No tenemos asuntos en común. Te fuiste cuando Liza tenía 3 años. No pagaste manutención y ni siquiera te interesaba si estaba viva. Anya, no empieces. Fui joven, estúpido». «¿Qué quieres?», repitió Ana. Sergei se sentó en el sillón frente a ella sin esperar invitación. «Verás, he oído hablar de tu suerte. Te casaste con un hombre rico. Tu hija, un prodigio. Una escuela, algo así. Bien hecho. Me alegro por ti». Ana se tensó. De aquel tono no podía esperarse nada bueno. «Y pensé», continuó Sergei, «esto es injusto. Soy el padre de Liza. Tengo derecho a verla. Renunciaste a tu paternidad», recordó Ana. «Bueno, eso se puede impugnar. He consultado con un abogado». La puerta del despacho se abrió. Entró Víctor. «Ana, ¿no habías visto? Oh, tienes un invitado». Echó un vistazo a Sergei, y algo en su rostro hizo que Ana se pusiera alerta. «Víctor Gromov», se presentó, extendiendo la mano, «tu esposo». Sergei estrechó la mano, sonriendo. «Sergei Petrov, exmarido y padre de Liza». Víctor se sentó junto a Ana. «Interesante», dijo. Ana contaba que el padre de Liza desapareció hace 6 años. «Es un placer ver que finalmente te acordaste de tu hija». En su voz resonaba acero. Sergei se estremeció, pero mantuvo la sonrisa. «La gente cambia. Quiero reconstruir la relación con Liza. Es mi derecho». «Un derecho hay que ganárselo», interrumpió Víctor con firmeza. Sergei se inclinó hacia adelante. «Escuche, resolvámoslo de manera pacífica. No busco un escándalo. Solo quiero ver a mi hija, y una pequeña compensación por el daño moral. Después de todo, la criaron sin mi consentimiento». Ana no pudo contenerse ante la palabra compensación. «¿Estás bromeando?». Sergei encogió los hombros. 500.000, y desapareceré para siempre. Firmaré cualquier documento». Víctor se levantó de inmediato. «Fuera de aquí ahora mismo. O llamaré a seguridad». Sergei también se puso de pie. «Tengo un buen abogado. A los tribunales les gusta reunir a los hijos con sus padres biológicos. Y considerando que la niña es un prodigio. ¿Se imagina el revuelo? Los ricos y la madre niegan al padre biológico ver a su hija superdotada». Dejó su tarjeta sobre la mesa. «Llame cuando recapacite». Cuando la puerta se cerró tras él, Ana rompió a llorar. ¿Qué hacer? ¿Y si el tribunal se pone de su lado? ¿Y si obliga a Liza a verlo? Víctor la abrazó. «Tranquila, encontraremos una solución. Tengo abogados, y no son cualquiera». Esa noche, durante la cena familiar, Liza notó la tensión de sus padres. «¿Qué pasa? Se ven tristes». Ana y Víctor se miraron, preguntándose cómo explicarle a una niña de 9 años que su padre biológico, quien la abandonó, había reaparecido. «Solo son problemas en el trabajo, cariño», sonrió Ana. Pero Liza no era Liza si se dejaba engañar. «Si fuera solo eso, mamá, ya no soy una niña. Díganme la verdad». Víctor suspiró. «Está bien, hoy vino tu padre biológico. Quiere verte». Liza frunció el ceño. «¿El que se fue cuando yo era pequeña? ¿Y por qué? Dice que te extraña.
Quiere reconstruir la relación. La niña guardó silencio y luego preguntó. ¿Y ustedes qué piensan? Ana le acarició la cabeza. Creemos que es tu decisión. Pero debes saber algo. Él exige dinero para dejarnos en paz. Liza asintió. Entiendo. Chantaje. Ya lo estudiamos en las clases de derecho. Víctor sonrió, inevitablemente. La escuela de Frau Marta realmente ofrecía un programa educativo completo y profundo. ¿Puedo pensar un momento?, preguntó Liza. Claro, querida. Es una decisión muy seria, respondió su madre. Al día siguiente ocurrió algo inesperado. A la escuela de Frau Marta llegó una mujer de unos 30 años, elegante, con un abrigo de piel caro. Quiero inscribir a mi hijo en los cursos, dijo. Liza, que en ese momento dirigía la clase de los más pequeños, salió a recibir a la visitante. Hola, por supuesto, tráelo. Tenemos grupos según la edad. La mujer sonrió de manera extraña. Tú eres Liza, hija de Ana Voronova, ¿verdad? Sí, respondió ella con calma. ¿Y cómo lo sabes? Soy Karina, la esposa de Sergei Petrov, tu padre. Liza se tensó, pero mantuvo la compostura. Frau Marta siempre le había enseñado a mantener la calma. Entiendo. ¿Y qué desea de mí? Karina miró alrededor y dijo. Podemos hablar a solas. Se dirigieron al pequeño despacho de la directora. Sí, la Liza de 9 años tenía su propio despacho. Escucha, niña, comenzó Karina. He venido a advertirte. Mi marido, tu padre, no es quien dice ser. Solo le interesa el dinero. Me lo imaginaba, respondió Liza con tranquilidad. Karina se sorprendió ante esa reacción. ¿No estás molesta? ¿Por qué iba a estarlo? Es un extraño. Mi verdadero papá es Víctor. Él me ama a mí y a mi mamá. Karina suspiró. ¡Qué niña tan sabia! Escucha, te he traído algo. Sacó una carpeta con documentos. Son informes sobre las deudas de Sergei. Tiene una adicción al juego y debe muchísimo dinero a personas muy peligrosas, por eso se acordó de ti. Cree que un padre rico pagará por él. ¿Y por qué me cuentas esto?, preguntó Liza. Karina sonrió con amargura. Porque yo también tengo un hijo de 7 años y no quiero que crezca con un padre capaz de chantajear a su propio hijo. Me voy de Sergei, pero primero quería advertirte, es peligroso. Cuando se ve acorralado, es capaz de cualquier cosa. Después de que Karina se marchó, Liza llamó a sus padres. Mamá, papá, necesitamos hablar urgentemente. Por la noche, después de escuchar a su hija, Víctor frunció el ceño. Esto cambia las cosas. Si está vinculado al crimen, debemos llamar a la policía, dijo Ana. No, negó Liza con la cabeza. Tengo una idea mejor. Al día siguiente, Liza pidió a sus padres que organizaran un encuentro con Sergei. ¿Estás segura?, se preocupó Ana. Sí, pero que sea en un lugar público, y ustedes estarán cerca. La reunión se fijó en un café cercano a la oficina. Sergei llegó confiado, anticipando una victoria fácil. Lizonchka sonrió ampliamente. ¿Cómo has crecido, preciosa? Liza lo miró con calma. Hola, Sergei. ¿Qué es toda esta formalidad? Pero si soy tu papá. No, mi papá es Víctor. Y usted es el padre biológico que nos abandonó a mamá y a mí. La sonrisa de Sergei se desvaneció. Liza, entiendo que estés resentida. No estoy resentida. Me da igual, pero tengo una propuesta para usted. Liza sacó su tableta. Sé de tus deudas. $300,000 es una suma considerable, y las personas a las que debes no gustan de esperar. Sergei palideció. ¿De dónde sacaste eso? No importa. Escucha atentamente. Ahora firmarás la renuncia a cualquier reclamo contra mí y mi familia, para siempre. Y yo te daré algo a cambio. ¿Dinero?, preguntó Sergei con esperanza. No, algo mejor. Liza abrió un documento en la tableta. Es un contrato con una empresa china para enseñar ruso en línea. El salario es de $5,000 al mes y se proporciona alojamiento. Pero hay condiciones. Te mudas a China en una semana y no vuelves durante al menos 5 años. Sergei se quedó atónito. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Liza encogió los hombros. Tengo contactos, competencias internacionales. Los chinos están dispuestos a contratar a un hablante nativo de ruso con formación pedagógica.
He comprobado que tienes un diploma. Esta es tu oportunidad de comenzar de nuevo, pagar tus deudas e incluso convertirte en una persona normal. ¿Y si me niego?, preguntó él. Entonces entregaremos la información sobre tus deudas y tus vínculos con el crimen a la policía. Papá Víctor ya tiene preparada la denuncia, y Karina está lista para declarar sobre tus amenazas. Sergei se desplomó como un globo desinflado. Eres una niña cruel. No, soy práctica, respondió Liza. Frau Marta me enseñó a buscar soluciones que beneficien a todos. Tú obtienes trabajo y una oportunidad de nueva vida. Nosotros obtenemos tranquilidad. Todo el mundo salió ganando. Sergio firmó los documentos con las manos temblorosas. Al irse, se dio la vuelta y dijo: «Sabes, realmente eres especial. Lástima que lo haya comprendido demasiado tarde». Liza asintió. «Sí, lástima. Buena suerte en China». Cuando Sergio se marchó, ella abrazó a su hija. «¿De dónde sacaste tanta sabiduría?», preguntó. Liza sonrió. Frau Marta decía: «La venganza nos debilita, la misericordia nos fortalece». Él es un mal hombre, pero tiene la oportunidad de cambiar. Tal vez, lejos de sus viejos problemas, lo consiga. Víctor sacudió la cabeza. «Sabes, Liza, vas a ser una gran diplomática o una maestra», comentó él. Como Frau Marta, añadió la niña. La vida volvió a su cauce habitual. Sergio realmente se fue a China. Más tarde se enteraron de que se había establecido bien e incluso se casó con una china. Pagó sus deudas y no volvió a molestarles. Karina, en ocasiones, llevaba a su hijo a la escuela de Frau Marta. El niño demostró ser talentoso para los idiomas. Pero la tranquilidad no duró mucho. A los pocos meses, ocurrió lo que Ana temía. Uno de los competidores de Víctor se enteró de su historia y decidió aprovecharla. En un periódico sensacionalista apareció un artículo con un titular escandaloso: «Cenicienta de las limpiadoras, cómo una madre soltera sedujo a un millonario». El artículo estaba lleno de mentiras e insinuaciones. Decían que Ana se había hecho empleada de limpieza para seducir al rico director, que usaba a su hija como cebo, e incluso que la escuela de Frau Marta era un plan secreto de lavado de dinero. «No leas esa basura», dijo Víctor, arrebatándole el periódico a Ana. Pero ya era tarde. El artículo se replicó en medios digitales y se difundió en redes sociales. Lo peor fue que la escuela se vio afectada. Algunos padres comenzaron a retirar a sus hijos, no querían que estudiaran en un centro sospechoso. Los patrocinadores dudaron, e incluso algunos profesores miraban a Liza con recelo. La niña se mantuvo firme, pero Ana veía lo difícil que le resultaba soportar esa tormenta. «Mamá, ¿por qué la gente es tan mala?», preguntó una noche. «No todas las personas son malas, cielo», respondió Ana. «Solo que a los que envidian y se enfadan se les oye más». Víctor contrató a los mejores abogados y presentó una demanda contra el periódico, pero el proceso prometía ser largo. Mientras tanto, la reputación de la familia y de la escuela estaba en peligro. Fue entonces cuando surgió una ayuda inesperada de Galina, la misma secretaria que en el pasado solía mirar a Ana con desdén. «Ana, ¿puedo hablar contigo un momento?», pidió ella al entrar en la oficina. «Claro, dime», respondió Ana, sorprendida. «Sé quién encargó ese artículo», dijo Galina con seguridad. Ana se estremeció. «¿Quién?». «Margarita Vlasova, la esposa del dueño de Imperial Trade. Su compañía es su principal competidor, y además, ella fue novia de Víctor Pavlovich. Él la dejó hace 7 años y todavía no lo ha perdonado». «¿De dónde lo sabes?». «Tengo una amiga en su empresa». Margarita no ocultaba su intención de destruir a Víctor, y cuando se enteró de que él se casó con una antigua empleada de limpieza, lo tomó como un insulto personal. Ana reflexionó un momento. «Pero, ¿cómo podemos probarlo?». Galina sacó una memoria USB. «Aquí están grabaciones de conversaciones, copias de correos electrónicos. Mi amiga arriesgó con acento agudo su trabajo para conseguir esto». Margarita fue imprudente, escribió cosas despreciables directamente desde el correo corporativo. «¿Por qué nos ayudas?», preguntó Ana. Galina sonrió. «Durante mucho tiempo pensé que ustedes eran unos arrogantes, pero luego vi cómo trabajan.
cómo crían a Liza, cómo Víctor Pavlovich ha cambiado a su lado. Ustedes son buenas personas, y a las buenas personas hay que ayudarlas. Armado con las pruebas, Víctor decidió contraatacar, pero no a través de los tribunales, eso sería demasiado sencillo. Organizó una gran conferencia de prensa, invitando no solo a periodistas, sino también a representantes de organizaciones educativas, diplomáticos e incluso al ministro de Educación. El tema declarado fue Educación para Todos. La experiencia de la escuela de Frau Martha. La conferencia comenzó con la intervención de Liza. La niña de 9 años subió al escenario con un vestido formal y habló en 8 idiomas, alternando de uno a otro con tanta naturalidad que parecía un solo idioma. Relató la historia de Frau Martha, la escuela y los niños de familias desfavorecidas que habían recibido una oportunidad para un futuro mejor. El auditorio quedó en silencio. Luego, los alumnos de la escuela, hijos de conserjes, vendedoras y guardias, subieron al escenario, recitando poemas en idiomas extranjeros y mostrando sus logros. Los padres, con lágrimas en los ojos, contaban cómo había cambiado la vida de sus hijos. Luego tomó la palabra un representante del Instituto Goethe. Hemos seguido el trabajo de la escuela de Frau Martha desde sus inicios. Es un proyecto único, sin precedentes en el mundo. Un niño de 9 años ha creado y dirige una institución educativa que ofrece resultados reales. Si esto no es un milagro, ¿qué lo es? El momento culminante fue la intervención de Víctor. Con calma, relató toda la historia, desde su primer encuentro con Ana hasta el artículo difamatorio, y luego presentó las pruebas del carácter pagado de la publicación. No demandaré a Margarita Vlasova, dijo al final, porque la venganza es asunto de los débiles. Pero quiero que todos sepan que el intento de destruir la escuela de Frau Martha no es un crimen contra mi familia, sino contra decenas de niños talentosos a los que se les intenta arrebatar una oportunidad de futuro. El efecto fue impresionante. Al día siguiente, todos los periódicos destacaban titulares sobre la escuela Milagro y la niña genio. El artículo difamatorio quedó en el olvido, y su autora se convirtió en persona non grata en los círculos empresariales. Imperial Trade perdió varios contratos importantes. Nadie quería relacionarse con una empresa que atacaba a los niños. La escuela de Frau Martha recibió apoyo estatal. El ministro de Educación asistió personalmente a las clases y quedó maravillado. Esto debe replicarse en todo el país, dijo. Se empezaron a abrir sucursales en otras ciudades. Liza fue invitada a hablar en la ONU en una conferencia sobre educación. ¿Tienes miedo?, preguntó Ana, mientras ayudaba a su hija a prepararse para Nueva York. Un poco, admitió Liza. ¿Y si olvido algo? Tú olvidar. Se rió Víctor, la niña que a los 6 años leía contratos en alemán. Liza sonrió. Papá, eso fue hace mucho, hace 3 años. En Nueva York, los recibieron como estrellas. Liza habló en un enorme auditorio lleno de representantes de todos los países del mundo. Habló sobre el derecho de cada niño a la educación, sobre que el talento no depende del estatus económico de los padres, y sobre la sabiduría de Frau Martha. Habló en 6 de los idiomas oficiales de la ONU, alternando de uno a otro con naturalidad. El auditorio estalló en aplausos. Es increíble, susurraban los diplomáticos. Tiene apenas 9 años. Tras la presentación, se acercó a ellos una mujer elegante. Soy Michelle Dubu, representante de la UNESCO. Nos gustaría otorgar al proyecto de la escuela de Frau Martha el estatus de proyecto bajo el auspicio de la UNESCO. Esto les brindará apoyo y financiación internacionales. Ana no podía creer lo que escuchaba. Su pequeña escuela, un proyecto UNESCO. El vuelo de regreso transcurrió como en un sueño. En el avión, Liza se quedó dormida apoyando la cabeza en el hombro de su madre. Mira cómo duerme, susurró Víctor. Una niña normal. No es normal, corrigió Ana. Pero sigue siendo una niña. A veces temo que le estemos robando su infancia. Víctor le apretó la mano. No, le damos la oportunidad de ser ella misma. Ella misma elige enseñar a otros niños en lugar de jugar con muñecas. Al llegar a casa, les esperaba una sorpresa. En el apartamento estaba Karina, la exesposa de Sergei,
junto a su hijo Maxim. Perdonen que haya venido sin avisar, dijo, avergonzada, pero no sabía a quién más acudir. A Maxim le detectaron una forma rara de dislexia. No podía leer, las letras se le mezclaban y cambiaban de forma. Los médicos se mostraban impotentes. Entonces pensé en Liza y en sus métodos. Tal vez podría ayudar. Liza escuchó con atención y luego pidió a Maxim que le mostrara cómo veía las letras. El niño dibujó garabatos extraños. La niña reflexionó un momento. «Saben», dijo, «Frau Marta tuvo un alumno con un problema similar. Ella le enseñaba mediante asociaciones y música. Cada letra es una nota, cada palabra una melodía. Vamos a intentarlo». Durante las semanas siguientes, Liza trabajó con Maxim siguiendo un programa especial. Creó para él asociaciones musicales, códigos de colores y estímulos táctiles. Y ocurrió un milagro, el niño comenzó a leer. Lento, con esfuerzo, pero leía. «Es imposible», exclamó Karina al escuchar a Maxim leer su primera oración. «Para Frau Marta nada es imposible», respondió Liza con una sonrisa. La historia de Maxim se difundió en círculos médicos. Neurólogos pediátricos se interesaron por la metodología y Liza fue invitada a presentar su trabajo en una conferencia internacional. La niña de 9 años enseñaba a los profesores. «No se trata del método», explicaba, «se trata de la fe. Si le dicen a un niño que no puede, no podrá. Pero si se cree en él y se buscan caminos, todo es posible». Frau Marta solía decir, «No hay niños que no puedan aprender, solo enfoques equivocados». La escuela de Frau Marta abrió un departamento especial para niños con necesidades educativas especiales. Padres de todo el país acudían allí con hijos con dislexia, autismo, TDAH, todos encontraban su camino hacia el conocimiento. Liza desarrollaba programas individuales, reclutaba especialistas, pero, sobre todo, transmitía confianza y esperanza. «¿Sabes cuál es mi sueño?», preguntó una tarde mientras la familia se sentaba en la terraza de su nueva casa, después de finalmente mudarse del apartamento. «Dime, Sol», respondieron, «que en todo el mundo no quede ni un solo niño que crea que es tonto, que cada uno encuentre su talento». Víctor la abrazó. «¿Sabes una cosa? Creo en ti, lo lograrás». Y como en confirmación de sus palabras, sonó el teléfono, llamaban desde la administración presidencial. Querían otorgarle a Liza una condecoración por sus méritos en educación, convirtiéndola en la galardonada más joven de la historia. «Felicidades, querida», dijo Ana entre lágrimas. Pero Liza permaneció serena. «Esta no es mi medalla. Es el reconocimiento de Frau Marta y de todos los niños que creyeron en sí mismos». La ceremonia se convirtió en una verdadera celebración. En el Palacio del Kremlin se reunieron alumnos de la escuela de Frau Marta de todo el país. Los niños recitaban poemas, cantaban canciones en varios idiomas y representaban pequeñas escenas. Cuando el presidente le entregó la condecoración, ella dijo, «Gracias, pero quiero pedir algo, que en cada escuela del país haya al menos un maestro que crea en los niños como creía Frau Marta. Eso es más importante que cualquier premio». El auditorio estalló en aplausos. El presidente sonrió. «De ti saldrá una gran política». «No», negó Liza. «De mí saldrá una gran maestra, como Frau Marta». Tras la ceremonia se acercó una mujer mayor. «Disculpe, ¿usted es Liza Voronova?» «Sí, soy Elsa Weiss, hermana de Marta». Ana quedó asombrada. No sabían que Frau Marta tenía familiares. «Vine desde Alemania al enterarme de su escuela», dijo Elsa. «Marta me escribía sobre usted en sus últimas cartas. La llamaba su rayito de sol». Elsa sacó el sobre. Era algo que ella había pedido que le entregaran cuando usted fuera mayor. «Pero creo que ya ha crecido lo suficiente». Lisa abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta en alemán. «Mi querida Lischin, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy a tu lado. Pero sé que continúas con nuestra labor. Enseñas a los niños a creer en sí mismos. He vivido una larga vida y he visto mucho, guerra, destrucción, renacimiento. Pero lo mejor que me ha sucedido eres tú,
la pequeña niña del hogar comunal que me devolvió el sentido de la vida. Preguntaste por qué te elegí. Te respondo, no fui yo quien eligió, fue el destino que nos reunió para demostrar que los milagros suceden. Tú eres mi milagro, Lischin. Sé que regalarás milagros a miles de niños. Enséñales no solo idiomas, sino bondad, fe y amor. Y recuerda, siempre estoy contigo, en cada palabra que pronuncias, en cada sonrisa de un niño que cree en sí mismo. Con amor, tu siempre querida Frau Marta. Lisa apretó la carta contra su pecho y lloró. Por primera vez en 2 años desde la muerte de Frau Marta. Ana abrazó a su hija, y juntas lloraron de tristeza y felicidad, de pérdida y hallazgo. Elsa dijo en voz baja, Marta estaría tan orgullosa de ustedes. Han superado todos sus sueños. Ella está con nosotros, susurró Lisa. Lo siento. Esa noche, en casa, Lisa pidió quedarse sola en su habitación. Sus padres se preocuparon, pero la niña los calmó, necesito pensar. Se sentó en la mesa donde Frau Marta le había enseñado sus primeras palabras en alemán y comenzó a escribir. Toda la noche escribió. Por la mañana mostró a sus padres las hojas llenas de texto. Era un libro de enseñanza, el método Frau Marta, pensado para que cualquier maestro pudiera enseñar como ella. Trabajó en el libro durante 1 año, convocando a los mejores pedagogos, psicólogos y lingüistas. Pero los principios básicos siguieron siendo los de Frau Marta, fe en el niño, enfoque individual y enseñanza a través de la alegría. Cuando el libro se publicó, se tradujo de inmediato a decenas de idiomas. Las escuelas de todo el mundo comenzaron a implementar el método de Frau Marta. Lisa tenía 11 años cuando ocurrió otro hecho importante. Ana empezó a sentirse indispuesta. Víctor insistió en que se realizara un examen médico. El diagnóstico dejó a todos atónitos, embarazo. ¿Pero cómo? Si tengo 32 años, se sorprendió Ana. El doctor sonrió, la edad más adecuada para un segundo hijo. En casa, Ana no sabía cómo dar la noticia, pero Lisa lo comprendió al ver sus rostros. «Tendré un hermanito o hermanita», exclamó con alegría. Los padres asintieron, expectantes ante su reacción. La niña resplandeció de felicidad. ¡Hurra! Siempre soñé con enseñar a alguien desde sus primeros días. ¿Puedo escoger su nombre? El embarazo transcurrió con facilidad. Lisa le leía cuentos a su madre en varios idiomas y le cantaba nanas. «Estás criando al bebé desde el vientre», bromeaba Víctor. «¿Y qué?», respondía Lisa con seriedad. «Los científicos han demostrado que los niños oyen mientras están en el útero. Que se acostumbren a los idiomas». Nació un niño. Lisa insistió en ponerle el nombre Martin, en honor a Frau Marta. El pequeño creció rodeado de amor y lenguas. Su primera palabra, a los 8 meses, fue mamá en alemán. Víctor quedó atónito. «Es normal», encogió de hombros Lisa. «¿Qué tiene de extraño? Todos los días le canto canciones en alemán». A los 2 años, Martin hablaba 3 idiomas, alternando con facilidad entre ellos. Los educadores del jardín de infancia no podían creerlo. «Son los genes», decían unos. «Es el entorno», aseguraban otros. Alice simplemente sonreía. «Es amor. Cuando se enseña con amor, los niños absorben todo como esponjas». Para entonces, la escuela Frau Marta se había convertido en una red internacional. Miles de niños en todo el mundo aprendían siguiendo el método de aquella amable anciana alemana que alguna vez vivió en una comuna rusa. Lisa era invitada a dar conferencias en universidades y a asesorar al Ministerio de Educación. A los 13 años se convirtió en la profesora honoraria más joven de la historia. Pero ella permanecía igual, una niña bondadosa y alegre, que disfrutaba sobre todo enseñar a los más pequeños. «¿Y para qué quieres a esos pequeñitos?», se sorprendían sus compañeros. «Podrías estar ganando millones». Lisa los miraba con genuina incredulidad. «¿Y para qué me sirven los millones? Tengo todo, una familia que amo, un trabajo que me apasiona y alumnos que me adoran. ¿Qué más se necesita para ser feliz?». Un día, mientras revisaba los objetos antiguos de Frau Marta que se guardaban en el trastero, Lisa encontró un álbum desgastado.
Lo abrió y quedó boquiabierta. Eran fotografías de los alumnos de Frau Martha a lo largo de sus 40 años de enseñanza. Cientos de rostros, firmas en distintos idiomas, mensajes de gratitud. «Mamá, papá, mirad», llamó emocionada. Toda la familia comenzó a hojear el álbum. De pronto, Víctor señaló con el dedo una fotografía. «Esperad, ese es nuestro ministro de Relaciones Exteriores». Debajo, una nota decía: «Querida Frau Martha, gracias por enseñarme a no temer hablar en otros idiomas». Su eterno alumno, Volodia. Y siguieron más nombres: un escritor reconocido, un diplomático de la ONU, el traductor del presidente. Decenas de personas que alcanzaron el éxito gracias a aquella humilde maestra. «¿Ven?», dijo Lisa en voz baja. Frau Martha cambió el mundo, silenciosa, discretamente, a través de sus alumnos. Y nosotros continuamos su legado. Lisa acarició la cubierta del álbum. «Gracias, Frau Martha, por todo». Aquella noche, Ana tardó en conciliar el sueño. Pensaba en los extraños giros del destino. ¿Quién hubiera imaginado 10 años atrás que una limpiadora humillada se convertiría en una exitosa financiera, que su hija fundaría un imperio educativo, que el tosco Hamgromov se transformaría en un esposo y padre amoroso? La vida es curiosa, pero cuando hay amor y fe, los milagros ocurren. «¿En qué piensas?», preguntó somnoliento Víctor. «En lo extraño que se han dado las cosas», respondió Ana. «Si no me hubieras ofendido entonces». «No lo recuerdes», él la interrumpió. «Todo eso nos trajo hasta aquí, a nuestra felicidad». Víctor la abrazó. «A veces pienso que Frau Martha lo organizó todo a propósito, que nos juntó para que Lisa tuviera una familia completa». Ana sonrió. Quizá fue una mujer realmente sabia. A la mañana siguiente, los despertó una llamada desde Alemania. El gobierno había decidido crear un premio internacional en honor a Martha Weiss por su contribución a la educación. La primera galardonada, por unanimidad, fue Lisa. La ceremonia se celebraría en Berlín, en la misma universidad donde Frau Martha enseñó alguna vez. «Se cierra el círculo», susurró Ana. En Berlín los recibieron como héroes, alfombra roja, periodistas, cámaras de televisión. Pero Lisa solo contemplaba el edificio de la universidad, antiguo y majestuoso. Frau Martha caminó por estos pasillos, susurró. En el auditorio se habían reunido cientos de personas, pedagogos, académicos, funcionarios. Cuando Lisa subió al escenario, el público se puso de pie. «Damas y caballeros», comenzó en alemán, «estoy aquí gracias a una mujer que no me vio solo como la hija de una limpiadora, sino como una persona capaz de descubrir el mundo del conocimiento y de aprender lo más importante, compartir ese mundo con los demás». Frau Martha solía decir: «La educación no es un privilegio, es un derecho». Hoy, miles de niños en todo el mundo ejercen ese derecho gracias a su método. Pero esto es solo el comienzo. Durante 20 minutos, Lisa habló sobre sus planes, la creación de universidades gratuitas para niños talentosos de familias desfavorecidas, un programa de formación de maestros de nueva generación y su sueño de que, para 2050, ningún niño en el planeta quede sin acceso a una educación de calidad. Al concluir, el auditorio estalló en aplausos. Ministros y profesores, estudiantes y periodistas se pusieron de pie. «¡Bravo!», gritó alguien. «¡Bravo! ¡Bravo!», respondió todo el público. Y allí estaba la pequeña niña rusa, en el escenario de una histórica universidad alemana, sonriendo y sintiendo, de algún modo, la presencia cercana del alma bondadosa de Frau Martha. Porque los sueños se cumplen, solo hace falta creer, actuar y amar. Tras la ceremonia, se les acercó un profesor mayor, la Fraulein Voronova. «Fui colega de Martha Weiss. Ella estaría increíblemente orgullosa», dijo, mientras le entregaba a Lisa un libro antiguo. Este es su primer manual, escrito a los 25 años. Nadie quería publicarlo por sus ideas revolucionarias, pero ella no se rindió. Lisa tomó el libro con cuidado. «Gracias. Es un regalo invaluable». Por la noche, en el hotel, toda la familia se reunió en la habitación de Lisa. El pequeño Martin ya dormía, mientras los demás hojeaban el viejo manual de Frau Martha. «Miren», señaló Lisa,
Ya entonces ella escribía sobre algo fundamental: cada niño es único. 40 años antes de que esto se convirtiera en algo mainstream. Víctor negó con la cabeza. Un genio, un verdadero genio, como nuestra hija, añadió Ana. Al día siguiente visitaron la casa donde Frau Marta pasó su infancia, un pequeño caserón en la calle Ticaya. Los actuales propietarios, al saber quiénes eran sus visitantes, los recibieron con entusiasmo y les ofrecieron un recorrido. Esta era la habitación de Marta, indicó la dueña. Fíjense, todavía se ven sus iniciales en el marco de la ventana. Lisa deslizó los dedos sobre las letras desgastadas. MB, como Martin. Es el destino, sonrió Ana. Regresaban a casa pasando por París. Lisa fue invitada a dar conferencias en la Sorbona, luego en Oxford, Harvard, la Universidad de Tokio, una gira mundial del joven prodigio. En todos los lugares la recibían con entusiasmo y llenaban auditorios completos. Pero Lisa soñaba con regresar a sus alumnos en casa. Los grandes auditorios son maravillosos, decía, pero el verdadero trabajo ocurre en las pequeñas aulas, cara a cara con cada niño. Al llegar, los esperaba una sorpresa: la escuela Frau Marta había recibido un nuevo edificio. El gobierno había asignado un inmueble histórico en el centro de la ciudad, una antigua mansión con parque, biblioteca e incluso un pequeño teatro. Es demasiado, se asombró Lisa. No, es justo lo que merecen tus niños, sonrió el alcalde. La mudanza se convirtió en una verdadera celebración. Niños, padres, maestros y patrocinadores ayudaban a acondicionar el nuevo espacio. Colgaban cuadros, colocaban pupitres, llenaban la biblioteca con libros en decenas de idiomas, y en el vestíbulo central colgaron un enorme retrato de Frau Marta. La amable anciana parecía observar el ajetreo con una suave sonrisa. Bueno, Frau Marta, dijo Lisa al mirar el retrato. ¿Te gusta tu nueva casa? Tuvo la sensación de que Frau Marta le guiñaba un ojo, aunque era, por supuesto, solo un juego de luces. La inauguración de la nueva escuela se convirtió en un evento de relevancia nacional. Acudieron embajadores de decenas de países, ministros y celebridades. Pero los invitados más importantes eran ellos, los antiguos alumnos de Frau Marta, aquellos que aparecían en el álbum de fotografías. Canosos, exitosos, se encontraban en el vestíbulo contemplando el retrato de su maestra con los ojos llenos de lágrimas. Ella nos enseñaba en el sótano, recordaba el ministro. Un sótano húmedo y frío en un edificio semiderruido. Pero cuando ella entraba, se transformaba en un castillo encantado. Y a mí me enseñaba en el hospital, añadió el escritor. Yo estaba postrado con tuberculosis, pensando que mi vida había terminado. Pero ella venía todos los días y me enseñaba francés. Me decía, cuando te recuperes, irás a París. ¿Fuiste?, preguntó Lisa. Sí, y no una sola vez, respondió él. Allí escribí mi última novela. La ceremonia de inauguración comenzó con un minuto de silencio en memoria de Frau Marta. Luego, los niños cantaron su canción favorita, una antigua nana alemana. A continuación, Lisa pronunció un breve discurso. Esta escuela no es mía. Es la escuela de Frau Marta, la escuela de todos los que creen en los niños. Que cada niño que cruce este umbral sienta lo que yo sentí cuando Frau Marta me abrió por primera vez un libro, que el mundo es vasto, hermoso y te espera a ti. Cortaron la cinta, se abrieron las puertas, y cientos de niños se lanzaron a explorar, descubrir y aprender. Los adultos permanecieron observando, sonriendo ante aquella felicidad bulliciosa y viva. Han creado un milagro, dijo alguien a Ana. Ella negó con la cabeza. No fui yo, esto es obra de Lisa y de Frau Marta. Y un poco de la escoba con ojos, añadió Víctor, abrazando a su esposa. Se rieron. ¿Quién iba a pensar que un agravio de hace 10 años se convertiría en una broma familiar? Por la noche, cuando los invitados se habían marchado y los niños regresado a sus casas, Lisa se sentó en su nuevo despacho. La oficina de la directora de la escuela Frau Marta. 14 años. La directora más joven del mundo, cientos de alumnos, miles de seguidores alrededor del planeta. Pero no sentía el peso de la responsabilidad, solo alegría y gratitud. Gracias,
Frau Marta, susurró. Por todo. Tocaron a la puerta. Entró Ana con una bandeja. Te traje la cena. Otra vez te olvidaste de comer. Lisa sonrió. Gracias, mamá. Siéntate y cuéntame cómo fue tu día. Y así permanecieron, madre e hija. Ex limpiadora y joven profesora, hablando de todo, como antaño, en aquella diminuta habitación de la comuna. Pero ahora ya no los rodeaban paredes descascaradas, sino retratos de grandes pedagogos. Entre ellos, la bondadosa Frau Marta, quien les enseñó lo más importante, que el amor y el conocimiento tienen el poder de transformar el mundo. Abajo, en el vestíbulo, el guardia recorría el edificio y se detuvo frente al retrato de Frau Marta, acomodando una flor caída en el jarrón. Tuvo la impresión de que la anciana del retrato sonrió un poco más ampliamente. Pero, por supuesto, solo era un juego de luces. Oh no, la mañana siguiente comenzó, como de costumbre, con el bullicio infantil. Lisa se situaba en la entrada para recibir a sus alumnos. Buenos días, Artyom. ¿Cómo va tu francés? Hola, Masha. ¿Lista para el examen de chino? Conocía a cada uno por su nombre, recordaba sus logros y sus dificultades. Para ella no eran simplemente alumnos, eran sus hijos. Los hijos de Frau Marta. Lisa Viktorovna, corrió una niña de unos 6 años. ¿Es cierto que a mi edad ya sabían 5 idiomas? Lisa se agachó para estar a su altura. Es cierto, pero ¿sabes qué? Eso no me hace mejor que tú. Cada uno tiene su propio camino y su propio tiempo. Eres especial, Katyusha, solo que tu singularidad se manifestará de otra manera. La niña sonrió radiante y corrió hacia su clase. Alice pensó, así es, Frau Marta, una palabra amable a la vez. La historia de la familia Voronov podría haber terminado allí, pero la vida no es un cuento con un vivieron felices para siempre. La vida continúa, trayendo nuevos desafíos y nuevas alegrías. Lisa creció, se casó con un joven diplomático políglota. ¿Dónde más iba a encontrar un esposo sino en una conferencia internacional de lingüística? Y tuvo 3 hijos, quienes desde la cuna escuchaban cuentos en distintos idiomas. Martin se convirtió en médico y fundó una clínica para niños con necesidades especiales. Víctor y Johanna envejecieron juntos, rodeados de nietos y bisnietos. La escuela de Frau Marta se convirtió en una marca internacional, pero lo más importante es que permaneció fiel a los principios de su fundadora, sin cuotas de inscripción, sin discriminación, solo amor por el conocimiento y fe en cada niño. Y en algún lugar, en el mejor de los mundos, la bondadosa Frau Marta sonreía al ver cómo aquella pequeña semilla, plantada en el alma de una niña de la comuna, se había convertido en un robusto árbol, bajo cuya sombra hallaban refugio miles de niños. En la oficina de la directora colgaba una fotografía, una joven mujer con una escoba y una niña de ojos inteligentes. La inscripción decía, aquí comenzó todo. Quien veía esa imagen comprendía que los milagros existen, solo hace falta no temer soñar, actuar y amar. Esta es la historia de cómo un agravio se transformó en bendición, de cómo la escoba con ojos percibió más que todos los especialistas titulados, y de cómo una pequeña niña de gran corazón cambió el mundo. Palabra a palabra, niño a niño, guiada por la fe, el amor y la sabiduría de la bondadosa Frau Marta. Gracias por escuchar hasta el final. Si les ha gustado la historia, por favor denle me gusta y cuéntenos, ¿hubieran permanecido en silencio o también habrían puesto en su lugar a un director así?